Aquí terminamos con la unidad 2 del curso de SQL Server básico. Ahora veremos el tema de diseño y mantenimiento de una base de datos en SQL Server. También veremos algo referente a las buenas prácticas. Estos son algunos de los conceptos que estaremos viendo en las próximas unidades. SQL o Structured Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje que te permite hacer diversas operaciones como agregar, modificar y eliminar una base de datos. También está el Transact SQL, que es un lenguaje de cómputo estandarizado desarrollado por IBM para realizar búsquedas, alterar y definir bases de datos relacionales, que este es el lenguaje que utiliza SQL. También tenemos las tablas, que una tabla es un conjunto de información que tiene relación entre sí. O sea, una tabla es utilizada para organizar y presentar la información. Su estructura es generalmente parecida a una hoja de cálculo. Las tablas están compuestas de dos estructuras, que son los registros y los campos. Como pueden ver aquí, esto es una tabla que está compuesta de registros y campos. Un registro es cada una de las filas en la que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Por ejemplo, un registro sería cada fila que contiene el número de cliente, el nombre del cliente, el correo y la ciudad. O sea, 250 José Germán @sql.com Santo Domingo viene siendo un registro. El campo es cada una de las columnas que forman la tabla. O sea, contienen datos de tipo diferente a los otros campos. Por ejemplo, cada columna es un campo diferente y tendrá un tipo de dato único. En resumen, podemos comparar los registros con filas y los campos con columnas. Otro tema muy importante son los tipos de sentencias que estaremos usando en SQL Server. En el momento que tengamos que usar el Transact SQL, que es el lenguaje utilizado en SQL Server, estaremos viendo estos tipos de datos, como por ejemplo el DDL o lenguaje de definición de datos en español. Este es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar y definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas que son create, alter, drop y truncate. O sea que en este tipo de sentencia DDL estaremos usando estas 4 operaciones. También tenemos la DML o lenguaje de manipulación de datos, que este es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo la tarea de consultar y manipular los datos. Un ejemplo de esta es el select, insert into, update y delete. También tenemos el DCL o lenguaje de control de datos en español. Este es un lenguaje de instrucciones SQL que se asocian con derechos a objetos dentro de la base de datos, en el cual incluye el grant, el revoke y el deny. En toda empresa o proceso hablamos mucho de las buenas prácticas de trabajo. Para SQL hay un número de buenas prácticas que nos permiten asegurar la calidad del código que escribimos sobre la base de datos, como así también revisar otros aspectos administrativos como la seguridad, backups, etc. Bueno, les dejaré en la descripción de este video información de este tema de buenas prácticas para los que quieran abundar más en el tema. Estas herramientas son muy buenas para analizar cómo estamos trabajando con nuestro SQL Server y así poder establecer qué cambios hacer para lograr la mejor práctica.